En el imaginario colectivo, Roma suele representarse como la cuna de la civilización, el centro del arte, la ley y la arquitectura. Pero bajo esa fachada de mármol y gloria existía un sistema brutal, sostenido por la violencia, el miedo y castigos que helarían la sangre del más valiente. En este video, desnudaremos ese lado oscuro del imperio. No hablaremos de emperadores gloriosos ni de victorias militares, sino de los tormentos, penas y métodos de castigo que Roma aplicaba para mantener el orden. Porque en Roma, el castigo no era solo una respuesta al delito. Era un espectáculo, una herramienta política, una advertencia viva. Y para entender cómo Roma llegó a tal nivel de sofisticación y crueldad, primero debemos comprender su concepción de la ley. El derecho romano, base de muchos sistemas legales modernos, era extremadamente jerárquico. La ciudadanía determinaba el valor de tu vida, y ser esclavo significaba no tener derecho alguno. Un ciudadano romano podía apelar, ser juzgado e incluso recibir trato preferente. Un esclavo, en cambio, podía ser torturado o ejecutado sin juicio. Empecemos por uno de los castigos más comunes, el azotamiento público. En Roma, los delitos menores como robar, blasfemar o faltar al respeto a un superior se castigaban con latigazos. El número de azotes dependía del delito y del estatus del acusado. Mientras un ciudadano podía recibir un número limitado, un esclavo podía ser azotado hasta la muerte. La flagelación no era solo castigo, era humillación. Se realizaba en plazas frente al pueblo, y a menudo iba acompañada de gritos, escarnio y aplausos. Otro castigo popular era la marca con hierro caliente. Algunos criminales, especialmente ladrones reincidentes, eran marcados en la frente con letras como F de fur, ladrón, dejando una cicatriz permanente. Esta práctica convertía a la persona en un paria social, condenada al rechazo y la marginación. Pero si hablamos de castigos simbólicos, pocos igualan a la pena de muerte por crucifixión. Este castigo no era exclusivo de Roma, pero fue perfeccionado por ella. Se aplicaba a esclavos, rebeldes y criminales comunes. Morir crucificado era un proceso lento, doloroso y humillante. Las víctimas eran desnudadas, clavadas o atadas a una cruz de madera y dejadas bajo el sol a veces durante días, hasta morir por asfixia, shock o deshidratación. Jesús de Nazaret fue uno de los tantos crucificados por los romanos, pero miles compartieron ese destino. La crucifixión no buscaba solo matar, sino aterrorizar. Era un espectáculo público, una advertencia a todos. Si eras esclavo y tu amo moría asesinado en tu casa, la ley romana dictaba que todos los esclavos de esa vivienda debían ser ejecutados, sin importar si eran culpables o no. Un caso famoso ocurrió en el año 61 d.C., cuando 400 esclavos fueron ejecutados tras la muerte de su amo. La lógica era simple. La responsabilidad colectiva garantizaba la vigilancia mutua. Un esclavo debía temer no solo por su vida, sino por la de sus compañeros. Uno de los castigos más siniestros era la damnatio ad bestias. Este consistía en arrojar al acusado a una arena para ser devorado por animales salvajes, como leones, osos o leopardos. Esta forma de ejecución se utilizaba especialmente contra cristianos, prisioneros de guerra y delincuentes graves. El público lo veía como una forma de entretenimiento. En el Coliseo, miles morían de esta manera. Era la combinación perfecta entre espectáculo y castigo. También existía la pena del saco o poena culei, reservada para parricidas. El condenado era cocido dentro de un saco junto con animales vivos, un perro, un gallo, una serpiente y un mono. Luego el saco era arrojado al río. Se creía que matar a un padre o madre era un crimen tan monstruoso que el castigo debía ser igualmente aberrante. Morir ahogado entre animales enfurecidos simbolizaba el caos moral del crimen. Otro método, menos conocido pero igual de brutal, era la decapitación pública. Aunque más honorable que otros métodos, se reservaba para ciudadanos condenados por traición o asesinato. El verdugo debía ser preciso,
Un fallo podía convertir una muerte rápida en una agonía prolongada. En algunos casos, las cabezas eran expuestas en picas en el foro para infundir miedo y recordación. El desmembramiento también se practicaba, aunque en ocasiones raras. Consistía en atar las extremidades del condenado a caballos y hacerlos correr en direcciones opuestas. Esta forma de ejecución era más común en provincias y en contextos de rebelión, como una forma de demostrar poder absoluto. Además de los castigos físicos, Roma empleaba penas civiles devastadoras. Ser declarado infame implicaba perder el derecho a testificar, heredar, votar o incluso casarse legalmente. El infame se convertía en un muerto civil, marginado, aislado, destruido sin necesidad de sangre. Las mujeres también eran castigadas, pero con una mezcla de moral y brutalidad. El adulterio femenino, por ejemplo, podía castigarse con la pérdida de bienes, el destierro o incluso la ejecución. La ley augustea imponía penas ejemplares para preservar la moral pública. El castigo era tanto físico como social. Una mujer deshonrada quedaba marcada de por vida. La esclavitud infantil también era cruel. Niños esclavos podían ser usados como entretenimiento, trabajadores o incluso víctimas de prácticas religiosas. Si cometían faltas, eran azotados sin piedad. Su vida dependía del humor de su amo. En algunos casos, si un niño esclavo cometía un error, el castigo recaía en su madre, para castigar y disuadir al mismo tiempo. Los castigos en el ejército romano eran otro mundo de brutalidad. La decimatio era un castigo colectivo en el que 1 de cada 10 soldados era ejecutado por sorteo, como castigo por cobardía o rebelión. Incluso los mejores ejércitos del mundo temblaban ante esa orden. Era brutal, pero efectiva. Mantenía la disciplina por miedo. También se usaban castigos como correr bajo el manto, una fila de soldados que golpeaban al condenado con palos y látigos mientras éste corría. Muchos morían antes de alcanzar el final. Roma también usaba el exilio como castigo. Aunque podía parecer leve, significaba perder el derecho a vivir en tu patria, a ver a tu familia, a ejercer tus derechos. Para un senador o un noble, era una forma de muerte social. Algunos caían en la locura, otros se suicidaban. La confiscación de bienes era otra táctica. Un acusado podía perder toda su fortuna, sus tierras, su familia e incluso su nombre. El castigo era total. El mensaje era claro. Desobedecer al poder traía consecuencias devastadoras. Incluso los emperadores, que eran la ley encarnada, usaban castigos como medio de control. Nerón quemaba vivos a sus enemigos. Calígula torturaba por placer. Domiciano decapitaba senadores por sospechas mínimas. El poder absoluto daba paso al castigo absoluto. Los ciudadanos romanos veían todo esto como parte del orden natural. Para ellos, la justicia debía ser visible, ejemplar y, sobre todo, pública. El castigo no era solo para el culpable, era para educar a la multitud. Por eso los castigos se ejecutaban en plazas, en el circo, en el foro. La multitud aplaudía, lloraba o se horrorizaba, pero aprendía. Con el paso de los siglos, algunos de estos castigos fueron suavizados. El cristianismo, al imponerse como religión oficial, trajo una visión diferente del castigo y la redención, pero la maquinaria romana de dolor dejó una marca indeleble. Muchos métodos de tortura medieval se inspiraron en prácticas romanas. Incluso hoy, las leyes modernas aún reflejan principios legales nacidos en esas plazas ensangrentadas. En conclusión, los castigos en Roma eran un reflejo de su grandeza y su crueldad. Eran la sombra de su poder. Porque ningún imperio se mantiene solo con leyes y discursos. Roma se mantuvo durante siglos con caminos, legiones y miedo. Y mientras admiramos sus templos y acueductos, no debemos olvidar las cadenas, los látigos y las cruces que sostenían ese mundo. El esplendor romano tuvo un precio, y ese precio fue el dolor de miles. Recordar ese lado oscuro no es ensuciar la historia, es comprenderla. Porque un imperio que dominó al mundo también supo cómo castigar como nadie.